Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amado Hijo, Cristo Jesús, el cual diste, Señor, en propiciación a cambio de nosotros, Señor, para que Él sufriera los dolores de la muerte, Señor, bendito Rey, Señor, el sacrificio por el pecado, Señor, y derramara su sangre por nosotros, por nuestros pecados, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda, nos enseña, que nos reargulle de pecado. Gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor, porque aún Cristo Jesús en la diestra tuya, Señor, intercede por nosotros, Rey Santo, Señor. Estamos agradecidos contigo porque el Santo Espíritu de Dios habita en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús colocamos este tema sobre el velar, sobre el ver, sobre el estar despierto, Señor, bendito Rey, Señor, para los tiempos postreros, Señor, para estos tiempos postreros, para todo lo que se está desenvolviendo, Señor. Ya empieza a haber un desenlace, Señor, bendito Rey. Sabemos que viene, Señor, lo que es la tribulación y la gran tribulación, pero es el desenlace ya de todas las cosas, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia, comprada con precio de sangre. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, el ministerio en el cual el Señor ha levantado en su nombre, y su pastor Carlos Enrique Muñoz. Hoy estaremos mirando acerca del velar. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 el Señor nos habla y nos dice en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que ya os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, mis hermanos, esto es bien importante que nosotros lo podamos discernir. Los tiempos que están, hemos hablado que ya se colocó la plataforma para el anticristo, el hecho de que se cierren fronteras, el hecho de que se cierren departamentos, de que se cierren ciudades. Esto nos indica que las naciones están siendo dirigidas por la agenda oscura, ¿sí? Por la élite oscura, por esa agenda que ellos tienen, y que han obedecido a esta agenda y han obedecido a las directrices que se tiene la élite oscura. Y entonces debemos de entender que si las fronteras se cierran, si los países se cierran, si las naciones, si los departamentos, los estados se cierran, entonces debemos de entender que ya son manipulados, y mucha de la gente ha sido manipulada con esto, lo del pinchazo. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que ya se colocó esa plataforma del anticristo donde se puede manejar las naciones, donde las naciones van a obedecer. Obviamente hay muchas de las naciones que no han aceptado esto, pero aún a presidentes y han muerto presidentes, los han desaparecido, los amenazan. Entonces queremos, cuando nos dice el Señor en el versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y queriendo decir que para el mundo esa paz y esa seguridad usted la va a obtener cuando se pincha, ¿sí? Cuando recibe los 3 pinchazos o 4 pinchazos, o cada 6 meses otro pinchazo, que está ahora
determinado, ¿sí? Entonces esto va a ser una cuestión que va a ser es continua cada 6 meses, estarse pinchando. ¿Para qué? Para que esté en esa paz y en esa seguridad. Y entonces han separado los que están pinchados y los que no están pinchados, los que no se han vacunado. Entonces aquí los que tienen ese pinchazo, entonces esos están tranquilos, tienen paz y seguridad. Pero el Señor dice entonces de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como en los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces el Señor nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, entonces aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una recomendación, una advertencia, como decir, unas luces que están titilando, y dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, ya hemos hablado acerca del dormir, que tiene que ver con el pecado, que estemos practicando, o sea, una práctica del pecado. No es que cometimos un pecado, digámosle que pasó algo y pues pecamos por el hecho mismo de decir, cuando el Señor nos dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Pues es algo que es muy diferente a estar en una práctica del pecado, ¿sí? Digámosle que estar en fornicación, en una práctica de fornicación, en una práctica de adulterio, en una práctica de la mentira. Entonces allí es donde el apóstol Pablo nos habla del dormir. El dormir tiene que ver con esa práctica, ¿sí? Y entonces, y por supuesto va a estar durmiendo, va a estar acostado, dice, como los demás, no, por tanto no durmamos, nos dice, o sea, es hora de despertar, ¿sí? Entonces nos dice, el apóstol nos está diciendo que debemos de velar, ¿sí? Y que seamos sobrios. Entonces hablábamos también anteriormente, habíamos hablado del ser sobrios y de no estar embriagados, de no ser irracionales. Esto tiene que ver con la sobriedad. Entonces nos dice que estas dos palabras, estos dos verbos de velar y de ser sobrio, ellos casi siempre van unidos, ¿sí? El de estar velando, el de estar despierto, y el de ser sobrio tiene que ver con que no estemos embriagados, que no estemos influenciados por nada de las cosas, ni estemos intoxicados con otras situaciones. Entonces ya habíamos visto el de ser sobrio, pero entonces el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros y nos dice: por tanto ya no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, o sea, y también veíamos lo que era el día, la luz, y la noche y las tinieblas. Entonces el que duerme está en tinieblas, o sea, está en la práctica del pecado. El que duerme, entonces dice aquí, y los que se embriagan de noche se embriagan, o sea, donde tienen sus sentidos embotados, donde no pueden percibir lo santo de lo profano, su mano derecha de su mano izquierda. Esto tiene que ver con la embriaguez, con la irracionalidad, ¿sí? Estar intoxicados, estar influenciados, estar en el pecado, ¿sí? No tener las facultades sobrias, o sea, de algo, no estar en sus cabales. Esto tiene que ver con el estar embriagado. Y entonces el apóstol, mire que nos vuelve y nos dice a nosotros entonces dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, o sea, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos. Esta palabra dormir quiere decir que en un momento, si morimos, ¿sí?, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y esto sí que es precioso, hermano, de edificarnos unos a otros, como lo hemos de hacer, porque es muy precioso, porque el Señor a los hermanos en la iglesia les ha dado, les ha hablado y les ha mostrado situaciones donde para nosotros es una enseñanza, como aquella enseñanza que nos daba acerca de la mujer samaritana y de sus 6 maridos. Eso es bien precioso lo que nos enseñaban, y esto es lo que el Señor nos dice, de edificarnos unos a otros, ¿sí? De que no es solamente el pastor, no es solamente aquella persona que está rigiéndonos, sino que el Señor da a todos, nos da. Y entonces en el discipulado, en la iglesia, allí es donde nosotros aprendemos, y lo que el Señor les ha dado también a nuestras hermanas. Bueno, entonces tenemos que entonces mirar, hermano, qué es la palabra velar, ¿sí? La palabra velar, este verbo, viene de, en griego se llama gregoreo, ¿sí? Es el número de la concordancia Strong 1127, y nos habla entonces de estar despiertos, estar vigilantes, ¿sí? Que está vigilando, ¿sí? Que está alerta, que está atento, ¿sí? Y entonces es bien importante, hermanos, y de permanecer despierto y de estar vigilante, ¿sí? Estar atento, ser responsable con uno mismo y con lo que está alrededor de uno. Entonces yo debo vigilar mi corazón, porque bien es cierto que nuestro corazón era engañoso y perverso cuando no conocíamos de Dios, y por eso el Señor lo transforma de ese corazón de piedra en un corazón de carne, y lo hace sensible a las cosas, y escribe, ¿sí?, la ley en nuestro corazón y la pone en nuestra mente. Entonces es para que nosotros empecemos esa actividad de vigilar nuestro corazón y de irlo limpiando, de irlo sacando, porque los limpios de corazón, estos verán a Dios. Entonces, una labor, hermanos, que nosotros tenemos, y es bien importante, es de que nosotros estemos vigilando nuestro corazón, porque ese engaño y esa perversidad tienen que salir de nuestra vida. Entonces, muy importante, ¿qué me gano con saber todo lo que está pasando en el mundo entero y mi corazón es engañoso y perverso, y de ahí salen todos los malos pensamientos, los adulterios, todo lo que nos dice Marcos 7:21? Entonces, esto nosotros tenemos que estarlo vigilando también. Es una de las partes más importantes en las cuales debo estar vigilando. ¿Por qué? Porque me están hablando, el Señor me está hablando a mí de que no durmamos y de que no estemos embriagados. Entonces allí tiene que ver es con lo mío, con lo propio, ¿sí? El vigilar también externamente es muy importante, lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que sobre los tiempos y todas las cosas él no tiene necesidad de decirnos las cosas, pero sí nos habla de nosotros de estar velando, de estar permaneciendo en el Señor, de estar vigilándonos, de no embriagarnos. Entonces allí es donde va el punto importante, ¿sí? De vigilar y de estar alerta, de estar atento, es conmigo mismo, con todo lo que está pasando en mi vida dentro, internamente, y debo estar vigilante y debo estar atento. Dice también la palabra que el ser vigilante tiene que ver con despertar del sueño,
estar despierto, estar perfecto, ¿sí? Esto nos enseña a nosotros entonces de que nosotros debemos de ir caminando y de ir avanzando, ¿sí? Y lo contrario sería que estuviéramos como dormidos, ¿cierto? Entonces, el de estar vigilando, el de ver, el de estar atento en la palabra, ¿sí? En lo que nos habla el Señor, debemos de estar muy atentos de lo que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Estos hombres de Dios estuvieron atentos, y tanto así que a muchos hombres el Señor les habló de escribir, ¿sí? Y por ejemplo, al profeta Juan, el Señor le dijo, escribe lo que ves, y entonces tenemos el libro de las revelaciones, ¿sí? De todo lo que el Señor mostró, y muchos de los escritos es lo que tenemos ahora nosotros como los libros de la Biblia, ¿sí? Porque escribieron, me acuerdo tanto de Jeremías, cómo él escribía y le mandaba las palabras proféticas al rey, y cogía el rey y las quemaba, y él volvía con Baruch y las escribía. Entonces eso quedó para testimonio para nosotros y para esos hombres también. Entonces el vigilar es decir que debemos de prestar estricta atención y de ser cautelosos y activos, tener cuidado, ¿sí? De nosotros mismos, ¿sí? No sea que por la negligencia y la indolencia, ¿sí? Nosotros tengamos que sufrir consecuencias de nosotros mismos. Recuerdo tanto lo que el Señor habla, y pues me voy a adelantar un poco, pero el Señor nos habla a nosotros sobre el edificar, ¿sí? Dice, porque nadie pone otro fundamento que el que está puesto, sino que el de Jesucristo. Y sobre ese fundamento alguno va a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí tenemos que tener en cuenta, hermanos, cómo estamos edificando. Por eso le digo que el velar tiene que ver es con nosotros primeramente, ¿sí? Entonces dice que sobre ese fundamento, o sea, sobre Cristo Jesús, debemos de edificar en oro, en platas y en piedras preciosas, ¿sí? Esa es la buena edificación, y la mala edificación es madera, heno y hojarasca. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hermanos, yo debo estar vigilante, debo de preguntarle al Señor cómo estoy edificando. Algún día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo estoy edificando? Señor, ¿cómo está mi edificio? Y el Señor me lo mostraba, y entonces yo tuve que prestar atención de mi edificación, cómo estaba edificándola. Entonces, puedes decirle al Señor que te muestre tu edificación, y para que puedas arreglar lo que estás edificando en madera, en heno o en hojarasca. Entonces, dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, será aprobada por fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, es importante, hermano, que nosotros estemos prestando atención y de ser cautelosos, ¿sí? De tener cuidado, de que no por la negligencia, por tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que no nos dejan, ¿sí?, edificar como es y andar como es, ¿sí? Y entonces el producto es de que nosotros podemos estar edificando así, o aún podemos tolerar el pecado, ¿sí?, y entonces dormirnos. Entonces es muy importante que aún nosotros estemos vigilando la doctrina que estamos recibiendo, mis hermanos. O sea, debe ser una doctrina bíblica, cristocéntrica, una doctrina donde
donde nosotros no vamos a soportar el pecado y no vamos a soportar la mezcla que nosotros podamos tener con el mundo. Importantísimo estar velando en la doctrina, lo que nos están dando, hermanos. No nos podemos casar con el ministro ni con la iglesia, hermano. Debemos de casarnos es con Cristo. Y entonces muchas veces soportamos situaciones de la iglesia porque a mí me gusta esta iglesia, porque me gusta la orquesta, porque me gusta la música, porque me gusta cómo el pastor predica. Pero pueden, hermano, nosotros tenemos que estar vigilando en la doctrina. La doctrina del Señor es el profeta Juan el Bautista habló de arrepentimiento. Sí, el Señor Jesucristo habló de arrepentimiento, el de negarnos a nosotros, el de tomar la cruz y el de seguirlo. Los apóstoles hablaron de arrepentimiento. Entonces es una situación donde nos habla el Señor de ser santos como Él es santo, de ser misericordioso como Él es misericordioso. Entonces debemos de estar vigilantes de que la doctrina no se salga de esos estándares de santidad, de esos estándares de pureza, de todo lo que el Señor nos estaba hablando acerca aún de la misma persona de Cristo. Mire, hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros y dice el apóstol Pablo, dice que él teme, ¿sí? Óigalo bien, él teme que la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿sí? Nuestros sentidos estén extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, bien importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta esto, de que muchas veces nuestros sentidos, ¿sí?, espirituales sean extraviados de esa sincera fidelidad a Cristo. Importantísimo que yo lo pueda tener en cuenta, hermano, lo que el apóstol Pablo me dice en 2 de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Y él dice, el apóstol Pablo está diciendo que él teme, dice, sopórtenme un poco de locura, ¿sí? Él dice, sopórtenme en ese poco de locura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto de lo que nos está hablando el apóstol. Mire, hermano, que hay algo bien precioso y que, pues gracias a Dios, hermano, hemos sido comprados con precio de sangre. Hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz, porque la palabra de Dios en el Salmo 127:1 dice: si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Yahvé no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, esto es algo bien precioso, hermano, porque es la ayuda de nuestro Dios en la cual nosotros podemos velar. Porque hay cosas que el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos muestra, hermanos, y que nosotros muchas veces las desconocemos, hermano. Entonces, a mí me parece muy precioso esto, lo que el Señor nos dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Él el que está velando, ¿sí? Él es el que vela por nuestras vidas, por nosotros. Él es el que hace ese trabajo de edificación en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros somos colaboradores, como lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 de Corintios, ¿cierto? Nosotros somos colaboradores del Señor, pero, hermano, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Pero, ¿qué dice él? Pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano? Es el Señor.
El Señor es el que guarda la ciudad y si nosotros guardamos sin la ayuda de Él, es en vano. ¿Sí? Entonces, importantísimo que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿sí? La palabra de Dios nos habla entonces, por ejemplo, de hombres que tuvieron que edificar, hermanos, tuvieron que edificar con una mano pegando ladrillo y con otra mano vigilando. Y eso era Nehemías, hermano, porque cuando el Señor da la salida ya del cautiverio de Babilonia, se han cumplido los 70 años de cautiverio por la desobediencia de Judá. Entonces el Señor anticipa personas a lo que es Esdras, para que edifique los muros de Jerusalén, y también anticipa a Josué, a Esdras, a Zorobabel, anticipa a estos hombres para que le edifiquen casa al Señor, para que cuando salga el pueblo ya encuentren una ciudad amurallada, una ciudad guardada y con el templo. Entonces, cuando Nehemías, hermanos, va a levantar los muros de la ciudad, se levantan 5 enemigos, ¿sí? Y que lo quieren confundir y que hablan palabra profética, mandan palabras proféticas, que el Señor ha dicho esto, y Nehemías estuvo siempre vigilante y estuvo siempre firme a lo que el Señor le había puesto en su corazón, de edificar los muros, hermano. Y fue muy tremendo, porque la edificación de esos muros no tardó mucho tiempo. Hubieron burladores, hubieron enemigos, pero el Señor levantó, ¿sí? Ayudó en la levantada de ellos. Pero me llama la atención en Nehemías 7, el versículo 3, dice que Nehemías les decía, dice: no abran las puertas de Jerusalén hasta que se caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señalen guardas, o sea, señalen vigilantes, señalen, ¿sí? Vigilantes, guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad es espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no hay casas reedificadas. Entonces esto es bien precioso, hermano, porque Nehemías tiene, como un buen administrador, hermano, dice: señalen guardas de los moradores de Jerusalén, ¿sí? Y es algo que el Señor nos enseña, hermanos. Es algo que el Señor nos enseña en Mateo 24. El Señor nos habla y dice que velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir tu Señor. Y debemos de estar vigilantes. Ahí en Mateo 24, 42, en el 43 nos dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría, ¿sí? Y no dejaría entrar a su casa el ladrón. Entonces es importante, hermano, que nosotros estemos velando, porque no sabemos a qué horas viene el Señor, y no sabemos tampoco, ¿sí?, a qué horas viene el ladrón. Pero aquí nos dice el Señor: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermano, una persona que está durmiendo, persona que está borracha, pues no va a tener el conocimiento de a qué horas viene el Hijo del Hombre. Pero una persona que está velando, lo está viendo desde lejos que viene, ¿cierto?, a la ciudad. Y por eso están lo que son los atalayas también, ¿sí? Los que están en esas garitas arriba vigilando quién viene, ¿sí? Me recuerdo tanto en Primera de Reyes, y que está el vigilante allí y dice: veo uno que viene lejos, y parece que fuese Jehú. Entonces eso es bien precioso, hermanos, porque nosotros
también en la venida del Señor, ¿sí? Vamos a estar preparados, ¿sí? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermano, muy importante, porque si está en la plataforma del anticristo, pues muy pronto, o sea, tenemos que entender que pronto también está su manifestación. Entonces, así como se está haciendo la persecución a aquellos que no tienen el pinchazo, así mismo, entonces se va cerrando más el parámetro de persecución hasta que llega a los cristianos, a los creyentes, ¿sí? Eso es bien interesante que usted lo tenga en cuenta, mi hermano, que cada vez se va cerrando, ¿sí? Ese parámetro, se va cerrando ese lapso. Ahí en Mateo 25 está hablando, ¿sí? También de las 10 vírgenes sensatas y 10 vírgenes insensatas que se durmieron. Y lo más tremendo de esto, hermano, es de que se durmieron y tenían sus lámparas, ¿sí? Eran sensatas y eran insensatas y tenían sus lámparas y tenían fuego y tenían aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un clamor, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que hubo, en el versículo 6 de Mateo 25 dice que hubo un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿De quién es ese clamor? ¿De quién es ese clamor? Está la pregunta, porque el Señor viene con sus ángeles, pero aquí hay un clamor de los que están despiertos, hermanos, de los que están allí velando, ¿sí? Y les dicen a las novias, dice, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos aceite. Hermano, esto es bien precioso, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo habla, ¿sí? de ese matrimonio y él habla de algo bien importante, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es de que él dice que él va a presentar a la esposa. Allí en 2 Corintios capítulo 11 dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Óigalo bien, os he desposado, ¿sí? Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Él se exceptúa de que se va a casar, porque, por decirlo así, él es el papá de la iglesia. Él es el que levanta la iglesia. Él es el que le da la doctrina a la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, él la ha dado a ese esposo, ¿sí? Para presentaros como a virgen pura para Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces aquí es donde yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque están diciendo a medianoche un clamor, ahí viene el esposo, o sea, los que están despiertos y despiertan a la iglesia. Pablo compromete a la iglesia. Pablo está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que los va a presentar a la iglesia, como una virgen pura. Entonces, aquí tenemos que tener algo bien importante en cuenta, que hay un tercer grupo donde a medianoche está en un clamor diciendo, viene el esposo, salgan a recibirlo.
Entonces, qué bueno, mi hermano, que esté despierto y que esté vigilante ante las señales del cielo, ante las señales de la tierra, pero también estar vigilante de usted mismo. ¿Sí? El versículo 10 dice, porque mientras iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Óigalo bien, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces hay dos cosas bien importantes. Yo debo de tener lámpara, ¿sí? O sea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo debo de ser también una lámpara, ¿sí? Porque aún mi interior debe estar lleno de luz. Dice, porque dice, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se coloca debajo de la mesa. Una lámpara se coloca arriba, ¿cierto? Entonces nos está diciendo a nosotros que también nuestro interior, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro interior está lleno de luz. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, aparte de la palabra también de Dios que el Señor nos ha dado. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra profética, la palabra que está escrita, la palabra que el Señor nos ha dado, hermanos, debemos de tenerla en cuenta, ¿sí? Porque esa es lumbrera mi camino. Y entonces nos dice aquí que entonces hay tres grupos, ¿sí? Y es uno que hace el clamor, viene el esposo, ¿sí? Otra que tiene aceite y tiene lámpara y acomoda y está dispuesta. Y la otra que se fue a comprar. Y cuando se fue a comprar, vino el esposo. Entonces esto es bien importante, hermanos, porque hay mucha gente, muchos hijos de Dios que se van para el mundo, que abandonan el camino, ¿sí? Y estos los había escogido el Señor de entre toda la multitud, ¿sí? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos por qué entonces el Señor les dice, no los conozco, ¿sí? Entonces el Señor en el versículo 13 nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces hay unos que están velando y dicen, a medianoche viene el esposo. Hay otras que están dormidas, pero tienen lámpara y tienen aceite y las despiertan, ¿sí? Entonces, importante, hermano, en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 36, el Señor Jesús está orando en el Getsemaní. Y dice en el versículo 37 que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Él les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestros hermanos o aún el ministro mismo necesita que estén velando por aquellas personas que uno las encuentra que están tristes, que están angustiadas, que están, ¿sí? Que están en una etapa fuerte de su vida y que debemos de estar orando y velando, porque el Señor se retira a orar y a pedirle al Padre que si es posible que pase de Él esa copa, pero que no sea lo que Él quiere, sino como Él lo ha establecido. Entonces es importante, hermano, que nosotros aún estemos vigilantes, estemos viendo, ¿sí?, a nuestros hermanos en Cristo, a aquellos que están en estas angustias, en esa tristeza. Y dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice aquí el Señor, entonces dice, quedaos aquí y velad conmigo. Importante el velar con una persona que está
en una situación de estas. Y entonces el Señor, cuando Él está orándole al Padre, en el versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos muestra de un sueño, de la fatiga del cuerpo, ¿sí, hermano? Pero también nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, que ese velar que el Señor habla, de ese velar que el Señor dice, debemos de entender que también el Señor nos está hablando de algo bien interesante y que tiene que ver con nosotros en el aspecto de, ahí en el versículo 26, de velar, ¿sí? De velar, y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, nuestro ser espiritual, como en Cantar de Cantares dice: yo dormía, o sea, físicamente, pero en mi corazón velaba, ¿sí? Entonces, asimismo, el Señor les dice que estaban dormidos, ¿sí? Y no pudieron velar. O sea, la palabra velar también tiene que ver con abstenerse del sueño, ¿sí? Abstenerse del sueño físico. Eso también tiene que ver, o sea, en lo físico velar es abstenerse de ese sueño. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cierto? Pero entonces el Señor está diciendo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? En Corintios, 1 Corintios, en Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor Jesús, ahí en Mateo 26, Él estaba entregando esa tristeza, esa angustia que tenía, y esa tristeza de su alma hasta la muerte, y se la está entregando al Padre. Y Pedro entonces nos está diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nos dice en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es importante que todas estas cosas nosotros las podamos entregar al Señor, hermanos, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Y entonces por eso el Señor les dice en el versículo 41 de Mateo 26, está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí está diciendo que nosotros debemos de ser sobrios y velar, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Entonces, hermano, importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos ayudar a velar en aquellas personas que están en angustia, que están en tristeza, ¿sí? Y ahí en Marcos entonces nos habla de los tiempos de la venida del Señor. Y Marcos 13 nos dice en el versículo 31, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces me recuerda
de un video que me mandaba una hermana de un niño como de 5 años que había tenido un sueño y que el Señor lloraba de ver la tierra como estaba, y estaba en una oscuridad muy tremenda, y el Señor lloraba, y entonces el padre le decía que ya era tiempo de que fuera a recoger su iglesia. Entonces esto es muy tremendo, porque el Señor entonces en el versículo 3 nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces no podemos confiarnos, hermanos, no podemos confiarnos en seguir en el pecado, en seguir en nuestra frialdad, en seguir en aquellas cosas que nos tienen cautivos. No podemos, porque el Señor está diciendo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esto es bien precioso, hermano, porque aquí está diciendo: dio autoridad a sus siervos. El Señor nos da, ¿sí?, la autoridad en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Dice: y a cada uno le dio su obra, o sea, las obras de justicia para desarrollar. Dice: y al portero le mandó que velase. Entonces ahí está el punto. Como porteros debemos de velar, ¿sí? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Dice aquí: o a la medianoche, que es de las 9 de la noche a las 12 de la noche, ¿sí? O al canto del gallo, que es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. O aún aquí dice: o a la mañana, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias. Y entonces dice el Señor que velen, porque no se sabe en qué hora va a venir, pero sabemos que viene es en una hora de la noche. No viene a las 3 de la tarde, sino que es de las 6, o sea, 12 horas, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y la iglesia ya entró al anochecer. La iglesia, el Señor la está mostrando en muchas visiones que el Señor ha mostrado, la muestra que ha entrado ya a la noche, o sea, de las 6 a las 9, ya ha entrado. Y el Señor mostraba esos remolinos y todos esos tornados, los mostraba y decía: no se duerman ni se distraigan, no se duerman ni se distraigan. Entonces, importante, porque después el Señor mostraba que esos remolinos, eso se convertían en serpientes. Entonces, o sea, la iglesia entra al anochecer y la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar orando, hermano, la iglesia tiene que estar sobria, entendida, caminando en la verdad, hermanos. Entonces, importantísimo lo que el Señor nos habla, porque no sabemos a qué horas ha de venir el Señor. Dice: para cuando venga, de repente no os halléis durmiendo. ¿Por qué? Porque por eso está diciendo de velar. O sea, es como abstenerse del sueño. O sea, abstenerme de no dormirme, ¿sí?, en este tiempo que empezamos ya. Entonces dice la palabra de Dios en el 37, dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo en verdad. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros estemos vigilantes. En Lucas capítulo 12, en el versículo 35, el Señor nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, debe de haber el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice: y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue
y llame, le abran enseguida. Entonces aquí hay algo bien importante que yo debo de tener presente, y el Señor me está diciendo, dice: sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas. Entonces es importante, hermano, que nosotros guardemos, ¿sí?, esa venida del Señor, para cuando Él llegue y llame, le abramos, ¿sí? Le abran enseguida. Y esto tiene que ver con algo que más adelante lo estaremos hablando, ¿sí? De esta parte del llegar de las bodas y de que se le abra enseguida, ¿sí? Porque iniciamos con abrirle la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero también va a haber un tiempo en que debemos también abrirle la puerta. En el versículo 37 nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor venga y le halle velando. Entonces, hermano, dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice en el versículo 38. Dice: y aunque venga la segunda vigilia, que es del 9 a las 12, o sea, la medianoche, o aunque venga en la tercera vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana, que es el canto del gallo, si los hallareis así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, que no han dejado de dormir, no han dejado de velar, no se han dormido, así como los discípulos en el Getsemaní, que se durmieron. Entonces, hermano, es importante que nosotros lo entendamos, o sea, porque pronto está la venida. O sea, ya empezó, la iglesia empezó a entrar a la noche. Y en Hechos de los Apóstoles, el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y esto es muy tremendo, hermano, que el apóstol Pablo le estaba hablando allá en Mileto, ¿sí? Allá en Éfeso, allá estaba hablándoles el apóstol Pablo, ¿sí? Dice aquí que desde Mileto hasta Éfeso, ¿sí?, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? O sea, entonces es importante que el apóstol Pablo nos habla a nosotros también de que debemos de estar vigilantes del rebaño, vigilantes de los discípulos, hermano. No solamente el pastor, sino que también nosotros mismos, el rebaño, debemos de estar vigilantes, ¿sí? Porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo: por tanto, velad y acordaos. 3 años diciéndoles, y aún con lágrimas diciéndoles. Entonces es importante, hermano, que nosotros aquel hermano, aquel discípulo, que lo veamos que se está embriagando, intoxicando, puede ser con una doctrina, que esté siendo influenciado por otros, por ejemplo, con los de la circuncisión, ¿sí? Los fariseos, ese movimiento fariseico, judaizante, hermano, que hay ahora, ¿sí? Y fuerte, ¿sí? Entonces eso son influencias, eso es algo tóxico, ¿sí? O las ilusiones que se tengan, ¿sí? Que me voy para el Canadá porque allá está la plata. Entonces el Señor nos habla de que estemos bien vigilantes, nuestros hermanos, de los discípulos. Y ahí la palabra de Dios en
en Corintios capítulo 16, 1 Corintios, ya el apóstol está despidiéndose en esa carta y entonces está diciendo: velad y estar firmes en la fe. Óigalo bien, velad y estar firmes en la fe, y que se porten varonilmente y esforzados. O sea, hermano, estar frente, estar allí enfrente de las cosas, ¿sí? Y de estar firmes en la fe y portarse como un varón de Dios y esforzado y valiente, ¿sí? Así como el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla a nosotros, ¿sí? Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, bien importante esto, hermano, dice: perseverad en la oración, velando en ella. También debemos de estar velando en la oración, en el cumplimiento de las cosas que el Señor nos ha dicho. Y aún en Marcos 11:24 nos dice que cuando lo pidamos, creamos que ya han sido concedidas las cosas, ¿sí? Entonces, esto el Señor nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿sí? Me llama la atención de Habacuc, porque Habacuc es una persona, hermano, que se está quejando de la injusticia en la cual Israel está siendo atacada, ¿sí? Por los caldeos y por todo lo que está pasando. Y Habacuc está diciéndole al Señor, ¿sí? ¿Hasta cuándo, Yahvé, clamaré y no oirás? Mire que debemos de estar, como dice Colosenses 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella en la acción de gracias. Y aquí Habacuc está diciendo: ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daréis voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿sí? Aquí él está clamando, y mire, hermano, tan precioso como Habacuc dice en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Entonces, esto es bien precioso, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que velemos, ¿sí? Que perseveremos en la oración y que velando en ella con acción de gracias. Habacuc también lo está haciendo. Habacuc dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Esto es muy precioso, hermano, de que esa es la parte de la fe, ¿sí? Esa es la parte de estar velando, perseverando en la fe y estar firmes, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es que le gusta al Señor, no personas que estén como las olas, ¿sí? De aquí para allá. Y en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por sus hermanos, los que están necesitados, pero es importantísimo la oración, estar velando, ¿sí? Y, hermano, muy importante entonces que tengamos en cuenta que debemos de estar velando. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en 1 Corintios 9, nos está diciendo en el versículo 24, dice que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible,
pero nosotros una corona corruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y por eso es que debemos de estar velando, hermanos. No podemos solamente estar vigilantes de lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con mi hermano, de lo que tal cosa, sino que también yo, ¿sí? Debo de abstenerme de muchas cosas que eso me pueden llevar al pecado, me pueden hacer dormir, me pueden emborrachar. Y entonces por eso el apóstol Pablo, entonces él dice que así que de esa manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, me abstengo de muchas cosas que el Señor me dice que no debo andar, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Rey, Señor. Te damos gracias porque un día, Señor, estaremos, Señor, delante de ti en el tribunal de Cristo, Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en este cuerpo, Señor, sea bueno o sea malo. Rey, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, porque tú nos esfuerzas, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada día, Señor, porque nos llenas de tu Santo Espíritu para permanecer en ti, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque no estamos solos. Están nuestros hermanos en Cristo que nos ayudan, que están velando por nosotros, Señor, que oran, Señor, bendito Rey, y tú revelas las cosas que han de hacer en las situaciones que puedan estar pasando en su vida, Rey. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad, enseñándonos, animándonos, exhortándonos. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros también, Señor, y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Rey. Señor, gracias, porque tú has dicho que lo lograremos, Señor, y yo lo creo, que lo lograremos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey, porque no ha sido en vano, Señor, la compra que hiciste, Rey. No ha sido en vano ni lo será, Rey, porque tú, Señor, nos ayudas y tú dices que lo lograremos, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.